Hoy, 4 de junio, se conmemora el Día Internacional de los Niños y Niñas Víctimas Inocentes de Agresión. ¿Cuáles son los tipos de maltrato y violencia a los que nuestros hijos se ven expuestos? ¿Cuáles son sus consecuencias y cómo detectarlos para evitarlos? Conversamos con la doctora Mónica Ortiz, médico sexóloga, tratante del Hospital Vos Andes de Quito. Nos encontramos ya vía Skype con la doctora Mónica Ortiz. Ella es médico sexóloga, tratante del Hospital Vos Andes de Quito. El 4 de junio se conmemora el Día Internacional de los Niños Víctimas Inocentes de Agresión. Doctora, muy buenos días. Gracias por aceptar esta entrevista para nuestros televidentes de Gamavisión. Un tema bastante sensible que lamentablemente hemos escuchado que en estos días de confinamiento nuestros niños han sido víctimas de varios tipos de agresiones. ¿Cuáles son esos, doctora? Los más importantes, los que los padres de familia debemos identificar. Bienvenida. Muchas gracias, Valeria. Estoy muy feliz de poder compartir con ustedes sobre este importante tema y también saludos a todos los televidentes que están conectados ahora. Pues es importante, ahora es 4 de junio, ¿no? Estamos conmemorando este día que fue proclamado por la Organización de las Naciones Unidas y es justamente apunta a visibilizar algunos derechos que se violan durante en un niño, en una niña, en un adolescente que están viviendo agresión. Entonces, ¿qué tipos de violencia se pueden vivir o víctimas de qué podrían ser? La violencia física, que es la que más huella deja física, ¿no? Que es evidente. De pronto todos podemos reconocer un moretón, una fractura, cuando alguien está sangrando, pero hay otros tipos de agresiones que no dejan huella o no dejan una huella visible. Entonces, dentro de esto está, por ejemplo, la violencia psíquica, la violencia psicoemocional, están las malas palabras, los malos tratos, está la negligencia, de lo que muy los gritos también, ¿no? Los gritos, las descalificaciones, el que, por ejemplo, a un niño se le viola el derecho a la educación, a la salud, eso también tiene que ver con violencia y agresión. Y generalmente en donde más se suscita esto, lamentablemente, es del círculo familiar, que debería ser el lugar seguro para un niño, para una niña, es el lugar más probable donde ellos vivan violencia. Doctora, es importante lo que usted ha dicho porque según la ONU dice lo siguiente: toda forma de perjuicio o abuso físico, mental o emocional, descuido o trato negligente, malos tratos o explotación, incluido el abuso sexual. Eso es violencia contra los menores. Ahora, ¿cómo los padres de familia, cómo los adultos que estamos alrededor de ellos podemos identificar que algo no anda bien con nuestros niños, que están siendo víctimas de algún tipo de agresión? Es importante que determinemos que esto es una conducta aprendida. Es decir, la agresión, la agresividad no viene con nosotros si nosotros lo aprendemos de nuestro círculo social. Entonces, esto se expresar, por ejemplo, consecuencias a corto plazo que estén dando conductas agresivas también, es decir, están maltratando sus animalitos ahora que estamos en el confinamiento, tienen malos tratos, levantan la voz, son agresivos con sus hermanos, en el caso de antes que estábamos o quizás después en su círculo escolar, por ejemplo, que los profesores nos estén diciendo que nuestros niños, nuestras niñas estén teniendo conductas agresivas. También esto les puede llevar a la tristeza, inclusive a la depresión, obviamente va a afectar a su autoestima, no van a poder comunicarse adecuadamente, van a naturalizar la violencia o la agresión y esto lo van a llevar a otros círculos como los que había mencionado también y van a tener conductas de falta de respeto a las personas con las cuales se desarrollan. Entonces hay que estar muy alertas con sus cambios de conductas habituales. Doctora, ¿cuáles son las consecuencias de la violencia, de la agresión en nuestros niños? ¿Qué es lo que podría también estar pasando? Como había mencionado, es que ellos naturalicen la violencia. También otra de las consecuencias es que ellos, por ejemplo, tengan malas calificaciones, que hay un retroceso en ciertas conductas, sobre todo en los niños muy pequeñitos, cuando están expuestos, por ejemplo, a violencia sexual, en ellos pueden haber regresiones, por ejemplo, en el sentido de que ellos ya controlaban los esfínteres, es decir, ellos ya orinaban solitos, ya hacían sus deposiciones solos y ahora se están orinando en la cama, están haciendo sus deposiciones en su pañal, por ejemplo, o ya en su ropa interior, están teniendo conductas también de repetir el abuso
es decir, con sus juguetes, con animalitos, con otros niños, ellos perpetúan el abuso y hacen imitaciones de coito, por ejemplo. Son señales que nos deben alarmar, o cambios en el comportamiento, ¿no? Como por ejemplo, antes hablaban libremente, conversaban, pero ahora hay un ensimismamiento donde ya están tristes, están justamente agresivos, y es importante que nosotros nos demos cuenta de esas pequeñas alarmas que no es causa-efecto, que no necesariamente es que un niño se orine en la cama es porque está sufriendo abuso sexual o otro tipo de violencia, pero que es necesario tenerlo en cuenta. ¿Sí? Entonces son conductas emocionales y también físicas que los padres de familia o los adultos que estén hecho cargo de los menores debemos tomar en cuenta. Ahora, doctora, si lamentablemente algún tipo de agresión o violencia está afectando a nuestros niños, ¿cómo recuperarlos? ¿Cómo tratar de compensar el mal momento o la mala situación emocional que ellos hayan pasado, incluso física? ¿Cómo recuperar a nuestros niños? Como había mencionado, quizás lo que sucede es que nosotros perpetuamos la violencia, es decir, un niño o una niña que está teniendo este tipo de consecuencias es porque está viéndolo en su círculo familiar. ¿Y de qué forma? Uno tiene que saber que a lo mejor como padre, madre, cuidador, yo sufrí violencia, yo no soy culpable de ese tipo de agresión que yo sufrí, pero ahora sí soy responsable de lo que yo quiero hacer con mis hijos. Entonces, lo primero es determinar, reconocerlo. Segundo, es necesario que a veces uno busque ayuda profesional o realizar algunos cambios de conducta, ¿no? Como por ejemplo, los niños que no tienen confianza con sus padres y tienen reacciones violentas. Por ejemplo, ellos regaron el jugo y papá y mamá ahí mismo les hablan, les dicen que son inútiles, utilizan descalificativos. Un niño así no le va a comentar a usted, a papito y mamita, de que está sufriendo bullying en la escuela, de que está sufriendo abuso sexual porque ha perdido la confianza, ¿sí? Entonces, poder cambiar esas reacciones. ¿Cómo uno cambia esa reacción? ¿Se regó algo? Listo, ¿sí? Nos centramos en la conducta, no descalificamos y decimos, vamos a limpiar. Juntos vamos a limpiar este desastre o lo que sucedió, ¿sí? Se regó el jugo, lo limpiamos. Formas de reparación. Que ha sufrido, que ha tenido malas calificaciones, que ha tenido un cambio de comportamiento, nos llama la atención que va, por ejemplo, en la conexión de la educación en línea que ahora está sucediendo, el niño está distraído, se está riendo, está chateando. Entonces tenemos una comunicación de los psicólogos, uno que hace antes de acusar, uno escucha. Y uno le pregunta, ¿qué es lo que te está sucediendo? ¿Por qué lo estás haciendo? ¿Qué estás sintiendo? Porque a lo mejor ahora, con el confinamiento, todos tenemos fluctuaciones emocionales que son esperables. Entonces, una conducta violenta de parte, una respuesta violenta de parte de papá, mamá o cuidador sería ahí mismo pegarle. O decir, eres malcriado, eres majadero. Una conducta asertiva y adecuada sería el preguntarle cómo está, el no invalidar sus emociones y buscar soluciones, buscar la causa de por qué está teniendo este comportamiento. Y ahora que tenemos un poco más de tiempo para acercarnos a nuestros hijos y poder observarlos un poco más de cerca, ¿no? Por supuesto, y es importante también que determinemos y saber que hay algunas medidas de prevención y saber que es adecuado el vivir en un espacio libre de violencia, porque esto permite que sus hijos tengan una mejor autoestima, que se desarrollen en un ambiente con mayor seguridad. Y es necesario que ellos aprendan el autocuidado también, el poder... Son los beneficios principales para que todos los padres de familia tengamos claro la importancia de que nuestros hijos crezcan en un ambiente donde se les pueda dar tranquilidad. A veces, pues, no hay para los excesos materiales, pero sí puede haber un ambiente donde ellos puedan desarrollarse emocionalmente tranquilos. ¿Cuáles son esos principales beneficios de un niño sin un ambiente de violencia? Sin ninguna agresión de por medio. Parte de los beneficios de vivir en un ambiente seguro es que ellos van a ser más seguros de sí mismos, ¿sí? Van a tener una confianza, van a desarrollar empatía, y esto quiere decir en el cómo yo puedo sentir lo que la otra persona siente, ponerme en lugar de la otra persona. Van a ser mucho más cuidadosos también y respetuosos con la naturaleza, con los animales, con otras personas. No van a naturalizar el abuso, van a reconocer que hay otros tipos de buscar soluciones, que la agresividad no es la solución ni la única para podernos comunicar con las personas. Y esto también les brinda seguridad en el que ellos puedan ya prevenir otros tipos de agresiones. Si una persona
tiene un vínculo de confianza, sabe que su papá y su mamá van a estar ahí cuando los necesiten, o un cuidador, pues ellos van a saber que en algún momento en el que ellos se sientan más débiles o vulnerables, yo voy a poder acudir. Van a poder comunicarse libremente. Doctora, queremos agradecerle por esta valiosa información para nuestros televidentes de Gamavisión. Hemos conversado con la doctora Mónica Ortiz, médico sexóloga. Ella es tratante del Hospital Bos Andes de Quito. Doctora, muchísimas gracias. Que tenga un buen día. Muchísimas gracias, Valeria. Igual un buen día para todos.